Sita señaló con voz alta: hay un proverbio en mi país que dice: es mejor vivir que existir. Y también es mejor quemarse con el fuego que congelarse en la nieve. El rey echó la cabeza hacia atrás y lanzó una carcajada. ¿Cómo puede ser, no solo tan hermosa, sino también tan ingeniosa? Cada momento que paso contigo, Sita, me convence más de que estoy soñando. Entonces trate de no despertar. Ella quiso apartar la mano, pero él la retuvo entre las suyas. No voy a perderte, musitó. Tienes que prometerme que así como estamos soñando aquí juntos, lo seguiremos haciendo en el futuro. Sus ojos estudiaron el bello rostro al añadir: sabemos que lo que nos ha sucedido desde que nos encontramos es no solo excepcional, sino único. Si volviéramos a separarnos, sería un crimen que no nos perdonaríamos por el resto de nuestras vidas. Tendremos que hacerlo, susurró Sita. Usted tiene que seguir su vida y yo la mía. ¿Y cuál es tu vida? He estado tratando de persuadirte para que me lo digas. Ella no respondió y él insistió: no importa qué estés haciendo ahora, porque no puedes unir tu futuro al mío. Te necesito, Sita. Te deseo como mujer y también quiero que me ayudes, que me inspires, como nadie lo ha hecho nunca. Desviando la mirada, el rey añadió: sé intuitivamente que existen puertas que se abren a nuevos proyectos, nuevos intereses, y que no solo me serán a mí de ayuda, sino al pueblo que gobierno. El rey se llevó una mano a la frente. No sé por qué estoy diciendo esto, pero acude a mis labios sin que en ello intervengan mi cerebro o mi voluntad. Es extraño, pero inexplicablemente sé que es cierto. Me asusta, comentó Sita. ¿Cómo puede hablar de estas cosas si apenas nos conocemos? Ahora pretendes escaparte de nuestro sueño. Nos hemos encontrado 2 veces, pero yo te he estado buscando. He estado tratando de encontrarte a través de muchas vidas. ¿De verdad cree que eso sea cierto? Sita apoyó los codos sobre la mesa y recostó la cabeza sobre las manos. He tratado a veces de descifrar la doctrina de la reencarnación, señaló, pero nunca he tenido a nadie con quien descifrarla. El rey sonrió. Es un asunto muy complicado y, para el que ha viajado al Oriente, perfectamente comprensible. Representa la única y verdadera justicia. Se produjo una pausa antes que él aclarara. Por el momento, no me interesa discutir sobre la reencarnación. Solo estoy interesado en ti y en mí, Sita. Ese es el problema que tenemos que discutir. Y rápidamente. ¿Cómo podemos decidir algo con tanta prisa? Parto de Aldros mañana y, esta noche, tendré una junta con el Gran Duque, el primer ministro y los miembros de su gabinete, en la cual discutiremos nuestra posición respecto a Alemania. Sita comprendió. Su padre había arreglado esa junta, esperando poder anunciar que el rey se casaría con Sophie, lo cual uniría a ambos países y reforzaría su resistencia a la Federación Alemana. Las palabras acudieron a sus labios inconscientemente. Piensa casarse con la princesa Sophie. Después de unos momentos, el rey preguntó a su vez: ¿eso es lo que espera la gente de Aldros? Por supuesto. ¿Por qué? Su Majestad conoce el motivo. No puedo creer que usted, especialmente, no esté enterado de las ambiciones de Bismarck y de la codicia de Prusia. El rey alzó las cejas. Era evidente que le sorprendía que ella estuviera al tanto del aspecto político de su visita. Titubeó unos instantes, como si pensara dar una respuesta evasiva, pero al fin contestó: la verdad es que he decidido que esta noche, cuando me entreviste con el primer ministro y los hombres de Estado, presentaré una proposición para un intercambio comercial más estrecho entre nuestras 2 naciones, lo cual incluirá también el aspecto defensivo. Sita lanzó una exclamación de alegría. También he pensado en extender esa cooperación a las otras monarquías, prosiguió el rey, y a los principados de esta parte de Europa. El grito de júbilo de Sita pareció retumbar en la pequeña enramada. ¿Quiere decir que también tendremos una federación?
¡Qué inteligente! ¿Por qué no lo había pensado nadie? Sita pensó que su padre y el primer ministro habían fallado al no llevar antes a cabo esa idea. Me parece razonable, ya que tenemos tantas cosas en común, repuso el rey con voz calmada. Los ojos de Sita brillaron al decir: qué inteligente ha sido al pensar en esa solución. Sin duda, aquellos que se preocupaban por las ambiciones de grandeza de Prusia le estarán muy agradecidos. El rey se recostó en la silla, como para mirarla mejor desde otra perspectiva. ¿Cómo puedes estar interesada en esos asuntos y saber tanto sobre ellos? Ahora su majestad no está siendo muy halagador, repuso Sita riendo. Lo que me está diciendo realmente es que una mujer debe dirigir sus intereses a su hogar, su esposo y sus hijos. Como no posees ninguno de los dos últimos, señaló el rey, yo hubiera jurado que solo estarías interesada en el baile y, por supuesto, en tu belleza. También tengo un cerebro en la cabeza. Ya me he dado cuenta, y me alegra que apruebes mi plan. No solo lo apruebo, sino que sé que el gran duque y aquellos que dirigen mi país estarán encantados. De pronto, a Sita se le ocurrió pensar que, si de esa forma el rey pensaba eludir un compromiso con Sophie, su madre quedaría muy desilusionada. El rey, al mirarla, pareció comprenderlo, pues preguntó: «Parece que has encontrado una falla. ¿De qué se trata?» Apresuradamente, porque temió que él pudiera leer sus pensamientos, Sita contestó: «Estaba pensando que nuestra federación, y debe llamarla de otra manera para no copiar a los prusianos, no debe incluir ni acercarse demasiado a Bulgaria». «¿Por qué lo dices?», preguntó el rey en tono cortante. «Porque se está planeando una revolución para liberar al país». «¿Cómo puedes saberlo?». Sita pudo haber respondido que uno de sus parientes les había comunicado que las organizaciones clandestinas en Rumania se habían puesto en contacto con las de Bulgaria, pero esta información no era del dominio público, y por consiguiente, dijo tratando de restarle importancia, «es lo que he oído decir». El rey descansó los codos sobre la mesa y se inclinó hacia ella. «Lo estás haciendo más difícil para mí, Sita». «¿En qué sentido?». «Tienes que decirme por qué estás enterada de cosas que una joven en tu posición no tiene por qué saber. ¿Y cómo puedes estar ahora aquí discutiendo conmigo, a mi misma altura?». Sita rió brevemente. «Si eso es cierto, Su Majestad, me siento muy halagada». «Ahora estás actuando de una manera ficticia», observó el rey molesto, «y estoy decidido a saber la verdad. Ya le he suplicado que deje todo como está. Esto no es más que un sueño que estamos compartiendo, y no le aconsejo que escape de él, pues sufrirá una desilusión». «Me sorprendes», dijo el rey, «como lo has hecho desde que te vi por primera vez, cuando el sol brillaba sobre tu cabello, y mi instinto me dice que no me desilusionarás, a pesar de que casi acabamos de conocernos. Su Majestad acaba de decir que se marchará mañana, y eso no le deja mucho tiempo para perder sus ilusiones». El rey volvió la cara a un lado y ella comprendió que estaba considerando lo que debía decirle, pero como comprendió que sería un error apresurarlo, tomó una ciruela de la canasta y comenzó a comérsela, pensando que ya era hora de regresar a la ciudad. No era probable que alguien descubriera que ella y el rey habían salido a cabalgar muy temprano y que habían estado juntos, pero Sita sabía que en el palacio había ojos y oídos donde menos se les esperaba. Y también había bocas siempre dispuestas a repetirle a la gran duquesa cualquier suceso que se apartara de lo ordinario. El rey pareció haberse decidido de pronto. «Como ya te dije, Sita, partiré mañana de Aldros, y había planeado visitar Bosnia, pero he cambiado de opinión. Ese, naturalmente, podría ser el próximo país para formar una alianza contra Prusia. Lo sé, pero Bosnia tendrá que esperar. Pienso ir primero a un castillo que poseo en las montañas, como a unos 30 kilómetros de aquí». «Sé de qué está hablando», exclamó Sita. «El castillo de Kovac. ¿Has oído hablar de él?». «He oído decir que es muy impresionante, y que una vez fue usado por los reyes de Waldstein como una fortaleza inexpugnable contra los agresivos guerreros de Aldros». «Lo había olvidado. Ahora ya no hay guerreros amenazantes,
y los paisajes de mi país son tan hermosos que deseo que los conozcas». Él dirigió a Sita una profunda mirada, y ella creyó que en aquel momento su corazón había dejado de latir. Sita lo miró a su vez. No podía creer que él la estuviera invitando a ir allí con él, pero el rey le apresó una mano entre las suyas. «Podríamos ser muy felices, Sita, en mi castillo entre las nubes», dijo con voz suave. «Acabo de comprender por qué me sentía tan solo, que eras tú lo que faltaba allí». Sita contestó con voz baja: «Estás sugiriendo algo que sé que no solo es incorrecto, sino muy ofensivo para mí». Las manos del rey apretaron los dedos de ella. «Sabes que no es esa mi intención», protestó, «pero quiero que estés a mi lado. Quiero hablar contigo, escucharte conversar y, sobre todo, quiero que seas mía». Sita se quedó rígida y quiso apartar la mano que él tenía entre las suyas, pero él se lo impidió. «Creo que su majestad se dará cuenta», dijo ella después de un momento, «de que no puedo aceptar su sugerencia bajo ninguna circunstancia y, además, desde su punto de vista, no es lo correcto en este momento en particular». El rey miró a Sita sorprendido y ella añadió: «Llegó aquí ayer escoltado por hombres de estado de su país, que lo despidieron para que emprendiera una misión que, de buena voluntad, que interesa tanto a Baldestein como a Aldros. Ahora, lo menos que puede hacer, si considera que ha completado su misión, es informarles lo que se ha convenido». Hizo una pausa antes de insistir con voz firme: «También debe hacerles conocer su idea de unificar los países de esta área con Bosnia y con Serbia, así como incluir en la alianza a los pequeños principados que, como bien sabe, están tan involucrados como nosotros». El rey la miraba, como si no pudiera dar crédito a lo que estaba escuchando, y cuando pronunció las últimas palabras, replicó en tono severo: «¿Debo pensar que me estás acusando de negligencia?» «No, de indiferencia», replicó Sita sin reflexionar. «Si es sincero consigo mismo, tendrá que comprender que está anteponiendo sus propios intereses a los de su país y el mío». Él no cabía en sí del asombro y ella, pensando que ya no había nada más que agregar, se puso de pie. «Sugiero a su majestad que pague el café», dijo, «pues yo iré a llamar a los caballos». Sin esperar respuesta, salió de la enramada y cruzó por el jardín hasta el frente de la posada, donde los caballos estaban paciendo tranquilamente la hierba. Silbó. Pegaso levantó la cabeza y vino trotando hacia ella, como había esperado, y, después de titubear unos momentos, el caballo del rey lo siguió. Antes que el rey saliera de la posada, Sita había montado a Pegaso y sostenía al caballo del rey por las riendas. Deliberadamente, no había esperado que el rey la ayudara a montar, porque no deseaba que la tocara. Sabía que él se había quedado atónito por la forma como le había hablado y sospechaba que estaba disgustado, pero Sita tenía la desagradable sensación de que, si él se acercaba demasiado a ella, le costaría trabajo no pedirle disculpas y tal vez, al hacerlo, lo incitaría a insistir en que se fueran juntos a su castillo en las nubes. «¿Cómo se atreve a sugerir una cosa semejante?», se preguntó, pero su indignación no era auténtica. Ella tenía la culpa de que el rey hubiera asumido la misma actitud que con decenas de otras mujeres, a quienes perseguía en París, o que había traído a la mansión de Baldestein, como la Belle. Se dijo, angustiada, que él había estropeado el encuentro más emocionante que jamás imaginó tener. Deseaba atesorar ese recuerdo, aparte de la realidad de su insípida y restringida vida como princesa real. Pero su cerebro le reprochaba que ella lo había invitado a proceder como lo hizo, primero pretendiendo ser una camarera en la posada Golden Cross, y después, aunque se había encontrado con el rey por casualidad esa mañana, y no era su intención coquetear con él, se había comportado de una forma íntima y provocativa. A su madre le hubiera parecido imperdonable que hubieran conversado solos en uno de los salones del palacio. Él se imaginó que yo estaba bajo la protección de un hombre como él, quien me había regalado a Pegaso, reflexionó. Sita. Y, aunque lo negué, creo que esa idea se debate aún en su mente, y por ello no puede comprender que no esté dispuesta a aceptar lo que él me ofrece.
en una escala mucho mayor. La puerta de la posada se abrió y apareció el rey. Sita lo observó bajar la escalera que conducía al jardín y pensó que era difícil que un hombre pudiera ser más majestuoso. «Es un rey de pies a cabeza», exclamó para sí. Sin embargo, se sintió muy disminuida al pensar que ella no parecía pertenecer a la realeza, ya que el rey no consideraba siquiera que fuera una aristócrata. «Aunque no tiene motivos para pensar de otro modo», murmuró. Al mismo tiempo, le parecía desmoralizador que una mujer tuviera que estar catalogada para demostrar su identidad y que un hombre no pudiera saber instintivamente que ella no solo era pura, sino demasiado respetable para aceptar su proposición. El rey se acercó, tomó las riendas de su caballo y subió a la silla. Sita se adelantó sin esperarlo y emprendió el retorcido camino que conducía hasta el valle. El rey la siguió, y ninguno de los dos habló hasta que dejaron atrás los árboles y tuvieron frente a sí la pradera. Cuando él se le emparejó, Sita tocó a Pegaso con el látigo, y el animal emprendió el galope al instante, dichoso de estirar las patas, sabiendo que se dirigía a casa. El rey no pudo hacer otra cosa que galopar detrás de ella, y avanzaron rápidamente, hasta que Sita tiró de las riendas para no cansar demasiado a Pegaso y porque, en la distancia, se divisaba ya el castillo, en las afueras de la ciudad, y las torres que lo circundaban. Se veía imponente y muy hermoso bajo los rayos del sol, pero Sita pensó que era una prisión. Una vez que hubiera regresado a su celda, nunca más podría volver a escapar. Pegaso se detuvo y Sita indicó: «Creo, Su Majestad, que debemos separarnos aquí, no deben vernos juntos». «¿Estás pensando en tu reputación o en la mía?», preguntó el rey en tono burlón. «Ambas». «Comprendo que lo que dices es muy sensato», convino él, «y, sin embargo, no tengo la intención de dejarte marchar hasta que me digas cuándo podremos volver a vernos. No tiene objeto que nos veamos de nuevo. Esa es tu opinión». Como ella no respondió, él añadió: «¿Te ha escandalizado lo que sugerí?». «Sabe muy bien que sí. Perdóname», dijo él en un tono muy diferente del que ella hubiera esperado. «Deseo tan desesperadamente estar contigo. Quisiera, aunque no me permitieras amarte como deseo, que estuviéramos juntos. Eso no puede ser, y cuando nos despidamos no volveremos a vernos nunca más». «¿Por qué?», preguntó el rey. «¿Quieres apartarte de mí sin darme siquiera una explicación, sin aclararme por qué no puedo reunirme contigo, como cualquier ciudadano de este delicioso país?» «Esa es una pregunta que no estoy en posición de contestar», replicó Sita, «y es inútil tratar de hacerlo». Hizo una pausa antes de añadir: «Ha sido muy emocionante y muy interesante conocerlo, pero los sueños no tienen ningún futuro y por eso, cuando se marche mañana de Aldros, no volveremos a vernos nunca más». Mientras pronunció estas palabras, estuvo segura, sin que él se lo confirmara, de que el rey no tenía intenciones de casarse con Sophie, que había pensado en una alianza entre Waldstein y los países vecinos como una forma de eludir el matrimonio, al menos con una princesa de Aldros. Los ojos del rey escudriñaban su rostro, y después de unos segundos musitó, con un tono de angustia que la sorprendió: «¿Qué más puedo decirte? ¿Cómo puedo hacerte entender lo mucho que te deseo? Ahora que nos hemos encontrado, no puedo perderte. Así es como tiene que suceder». «¿Pero por qué? ¿Por qué?». Ella miró al sol, que empezaba a asomarse detrás de los picos nevados, y respondió: «Supongo que podríamos estar aquí todo el día discutiendo sobre ese asunto, y sería muy emocionante. Pero hay gente esperando por Su Majestad y también por mí, y sería un grave error que alguien se sintiera curioso por saber dónde hemos estado». «Está bien», asintió el rey. «Te dejaré ir si me prometes que nos encontraremos aquí mañana a la misma hora. No tengo que salir del palacio hasta las 10, de modo que puedo estar aquí un poco después de las 5. Y si vengo, ¿de qué hablaremos?». «Lo que quieres preguntarme de una manera indirecta», dijo él riendo, «es si trataré de persuadirte para que te vayas conmigo cuando me despida del gran duque en la posada Golden Cross». Sita no respondió y el rey insistió:
Si te juro que no tocaremos ese punto, vendrás mañana. Como un relámpago, por la mente de Sita pasó la idea de que sería muy difícil evitar ese asunto en particular, porque estaría en sus pensamientos, aunque sus palabras fueran otras, y cedió, porque no podía rehusarse de un modo definitivo. Le prometo que vendré, si puedo, pero tal vez sea imposible. No lo sé. Esta mañana tuve suerte y pude escabullirme antes que nadie se levantara. Lo mismo que yo, dijo el rey sonriendo. Dame tu mano. Sita lo obedeció, y como los caballos estaban quietos después de tanto esfuerzo, él le quitó los guantes y se llevó la mano de ella a los labios. Cuando Sita sintió la presión de los labios del rey sobre su piel, instintivamente sus dedos apretaron los de él. No existen palabras, y además creo que no son necesarias, para decirte lo mucho que deseo verte de nuevo, dijo él con voz suave. Pero añadiré que si no vienes, me comunicaré contigo y nos encontraremos, a pesar de las dificultades y de los obstáculos que se interpongan. Algo en sus palabras hizo estremecer a Sita. Sé que puedo comunicarme contigo en Golden Cross, prosiguió él, pero preferiría que tú me dijeras en qué otro sitio podemos encontrarnos, o, al menos, dónde puedo escribirte sin despertar sospechas. No hay otro lugar más que Golden Cross, dijo Sita. Eso no es cierto, pero supongo que tendré que contentarme con saber que, al menos, puedo verte allí. Ella no respondió y el rey le besó de nuevo la mano. Sabes tan bien como yo, Sita, aunque has tratado de recordarme mis deberes de soberano, que soy un hombre y que tengo derecho a los mismos sentimientos y emociones que los demás. Volvió a besar el dorso de la mano de ella y, volteándola, besó la palma. Sita experimentó una extraña sensación, desconocida hasta entonces para ella. Los labios de él parecían haber enviado un rayo luminoso a través de su brazo hasta tocar su corazón. Era una emoción abrasadora y al mismo tiempo espiritual que no alcanzaba a explicarse. Como se sintió cohibida y asustada al mismo tiempo de sus sentimientos, retiró rápidamente la mano y Pegaso empezó a moverse inquieto, impidiendo que él se la tomara de nuevo. Ella lo miró con los ojos verdes muy abiertos, brillando bajo la luz del sol. Adiós, dijo suavemente. Au revoir, Sita, contestó el rey en francés. Por fugaces instantes se miraron intensamente, expresando con los ojos mucho más de lo que podrían haber dicho con palabras. Como se dio cuenta de que el tiempo seguía pasando, ella espoleó a Pegaso y se puso en marcha, sabiendo que podría aproximarse al palacio desde una dirección diferente y que no habría la menor probabilidad de que se encontrara con el rey, que llegaría por la entrada principal. Cabalgó velozmente, decidida a llevar a Pegaso a las caballerizas antes que el rey llegara a la puerta donde los mozos lo estarían esperando. Cuando llegó a su dormitorio, pudo ver que apenas eran las 8 y que su doncella no había entrado todavía a despertarla. Habían sucedido tantas cosas y ella había experimentado tantas nuevas emociones desde que conoció al rey, que bien podía creer que había transcurrido un día, un año o hasta un siglo, desde que se deslizó por la puerta lateral, cuando apenas empezaban a apagarse las estrellas. Se quitó la ropa de montar y se recostó en la cama, sin dejar de pensar en el rey y en la proposición que le había hecho de marcharse con él a su castillo entre las nubes. Si no fuera quien soy, se dijo Sita, sería fascinante, pero comprendió que en ese caso quedaría en la misma categoría que la Belle y las otras mujeres, las cuales, según Madame Gautier, habían capturado el afecto del rey por muy corto tiempo y a quienes él descartaba, aparentemente, sin remordimientos.